Ser Podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. Las Urdes. ¿Vive alguien aquí? Sí, unas 8.000 personas en 52 pueblos. Nosotros iremos a las Urdes Altas, que es la zona más pobre. Vamos a rodar. Martín Landrán, esta será nuestra primera parada. Ay, yo ya no puedo más. Eli, vamos a rodar unos planos generales del pueblo. Todas esas calles tan estrechas y tan retorcidas parecen un laberinto. Un laberinto dentro de un laberinto. A mí esos techos me recuerdan los caparazones de las tortugas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Nos puede enseñar su casa, buen hombre? ¿De dónde son ustedes? Él y yo somos aragoneses, como la Jota. Y estos dos señores son franceses. ¿Y para qué vienen tan lejos de mi casa? Queremos saber cómo viven. En mi país las casas son muy distintas. Esos cigarrinos que fuman ustedes y huelen muy bien. Claro, sí, aquí tiene. Buñuel en el laberinto de las tortugas es el fragmento de esa película de animación con un premio Goya y otros premios internacionales recibido en 2020, en donde se nos habla, quizás rompiendo una lanza a favor de una comarca, de una región, las Urdes, desde donde tenemos la suerte, ¿no?, de hacer en estos momentos el programa Ser Historia, que a lo largo de las últimas décadas es lógico, ¿no?, también ha reverdecido y ha cambiado un poco ese aspecto más legendario, más oscuro, con el que siempre se le ha conocido, pero que también, por desgracia, sobre sus terrenos, sobre su tierra, sigue cubriendo, ¿no?, ese halo de leyenda negra, ¿no?, de una idea de malditismo que desde luego desmerece en absoluto la realidad que podemos encontrar en las Urdes. A ellas, precisamente, aprovechando el centenario que se va a celebrar ahora de la visita del rey Alfonso XIII a esta comarca, queríamos por eso venir a Pino Franqueado, el lugar desde donde estamos haciendo este programa especial de Ser Historia, aquí en el corazón de las Urdes, para contar precisamente sus tradiciones, sus leyendas, sus mitos. No todas las leyendas son siempre despectivas, son algunas muy interesantes y, como decimos siempre, intentar hacer un poquito más de historia rodeado de un montón de urdanos. Muchísimas gracias a todos por venir. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir, estamos en el corazón de las Urdes, estamos en Pino Franqueado, en el ayuntamiento de Pino Franqueado, una de las comarcas, las Urdes, como digo, más emblemáticas de esa historia y de esa tradición de Extremadura y, en definitiva, de España. Este programa no sería posible si no fuera gracias al patrocinio de la Consejería de Cultura y Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y la colaboración, por supuestísimo, del ayuntamiento de Pino Franqueado, que nos ha abierto las puertas de este ayuntamiento para poder hacer este espacio radiofónico. Vamos a hablar de ese centenario de la visita de Alfonso XIII, vamos a hablar también de, como decía antes, de sus historias, de sus mitos, de sus cuevas, de sus pinturas, de todo el patrimonio riquísimo que hay en esta zona de Extremadura, y también vamos a hablar con la propia gente, ¿no?, que de alguna forma, yo el otro día lo comentaba con algunos compañeros de la cadena Ser en Extremadura. Yo creo que es la primera vez que vamos a hacer un programa no tan histórico, que sí que lo va a ser, 100% historia, pero también muy etnográfico y muy antropológico. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. Y en YouTube, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Y mira qué lugar, ¿no? En las Urdes, en esa parte de Extremadura, pero también de España, muy desconocida. Por suerte ya cada vez va siendo más valorada, pero que es un lugar, ya es la segunda vez que vengo, precioso en cuanto a paisaje y a paisanaje. Tú lo decías, la gente es encantadora. Eso que decía, qué país, qué paisaje, qué paisanaje, lo que decía Unamuno, ¿no? Exactamente, que estuvo por aquí, por cierto.
estuvo por aquí. La gente siempre viene a los mejores sitios, ¿no? Y desde luego que las Urdes, lo comentaba yo ahora, ¿no? Y tendremos la oportunidad de desarrollarlo en los próximos minutos, en esta hora y pico, hora y media de programa que vamos a tener, si lo escucháis a través de Ser Podcast, y una hora apenas en la emisión en directo de la madrugada del sábado al domingo. Pero es una comarca, una región que tiene infinidad de leyendas. Es cierto que hay ese halo de malditismo, ¿no? Esa leyenda negra, pero también desde un punto de vista antropológico todo ello genera una inquietud, ¿no? Y un reclamo también muy interesante, ¿no? Hombre, desde luego. No, bueno, todo el malditismo sabemos de dónde procede, ¿no? De esa famosa película de Tierra sin Pan, bueno, ese documental de Buñuel. Pero la gente que se acerca a este lugar está claro que ve que de malditismo no tiene nada, todo lo contrario, son, digo, lugares preciosos, encantadores, pero sobre todo, y yo creo que es lo más importante, y tú lo has apuntado, Nacho, al principio, desde un punto de vista etnográfico y antropológico, las leyendas que hay aquí, tal como se han recogido y tal como se han conservado, que eso también, por ejemplo, pasa en otras zonas de España, por ejemplo, en Asturias, también en Galicia, es decir, se han mantenido muy vivas, y el que se mantenga vivas, eso yo creo que le da un plus, ¿no? Es una especie también a veces como una cápsula del tiempo, donde precisamente la orografía, eso es importante, ¿no? En lugares donde hay cuevas, donde hay pinturas rupestres, en fin, donde hay mucha historia, pero también mucha prehistoria, hace que el lugar tenga muchísimo encanto. Es decir, muchas veces la gente se queda solo con la mera anécdota, pero la anécdota cambia cuando estás aquí. Yo siempre digo que los lugares hay que visitarlos, en los que estén escuchando ahora mismo este programa, que vengan a las Urdes, que se inmiscuyan en los lugares donde precisamente se habla desde siempre como enclaves sagrados, como enclaves mágicos. Es decir, las piedras hablan, y cuando hay tanta pintura rupestre, que eso es para hacer otro programa algún día, ¿no? Es porque aquí lo vieron como un lugar muy importante, incluso desde un punto de vista espiritual, para que muchos de los pueblos de las tribus antiquísimas vieran que este es el sitio donde podían recoger todo tipo de testimonios y, sobre todo, pues el lugar donde tienes una comunión mucho más directa con la propia naturaleza. Otra cosa es lo que luego pasó, en fin, a finales del siglo XIX y principios del XX, donde muchísimos lugares, no solo las Urdes, pasaron hambre. Para que las Urdes, no sé si por culpa o por gracia de Buñuel, pues empezó a tener ese predicamento, y sobre todo porque ganó también un premio, ¿no?, internacional. Pero fíjate, paradójicamente, y yo creo, y eso lo comentábamos antes, Nacho, paradójicamente eso sirvió también para que mucha gente quisiera venir aquí, quisiera comprobar si eso era verdad o era mentira. Y lo que comprobaron es que esto es un auténtico paraíso. Un paraíso, desde luego que sí, y aquí queremos un poco transmitir esa idea. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, tenemos el teclado de nuestro cronovisor preparado para comenzar ese viaje. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 21 de junio de 1922. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, nos hemos vestido de urdanos, ¿no? de aldeanos, de este corazón de Extremadura, y imagino por la imagen, yo las he visto en blanco y negro, pero ahora mira, tengo la posibilidad de verlo en color y en vivo prácticamente, ¿no? Es la llegada de Alfonso XIII. Sí, es la llegada de Alfonso XIII con su séquito. Bueno, en el sitio que estamos, además, ya esa llegada se había producido un poco antes, porque ahora les estamos viendo refrescándose, que viene muy bien también por los calores del momento. Recuerdo que estamos en el solsticio de verano, ese 21 de junio de 1922, cuando él llega con ese séquito al principio, bueno, toda la comitiva real, te imaginas, ¿no? Eran como nueve personajes principales, que era Alfonso XIII, pero bueno, que ahí estaba el duque de Miranda, que era el jefe de la Casa Real, está Vicente Piñés, que es el ministro de la Gobernación, dos médicos, Gregorio Marañón. Es importante lo de Gregorio Marañón porque es el que le encauza, el que le motiva, el que le inspira al rey para que venga a las Urdes, pero también está Ricardo Varela, está José García Mora, que era el periodista y el cronista, entre otros de la Ilustración española, en fin, y Pepe Campúa, el fotógrafo, que tiene también una importancia capital en lo que vamos a asistir ahora en este cronovisor, porque estamos, bueno, pues eso, en un río cuyo nombre ya indica mucho, ¿no? Ya nos está poniendo un poco sobre la pista sobre ese aspecto sagrado que te decía al principio, el río de los Ángeles. Claro, el nombre lo dice todo, claro. Lo dice todo, efectivamente. Bueno, ¿en qué momento estamos en este 21? Porque ya había llegado
el día anterior había acampado en Casar de Palomares, había dormido en una de las casas de un urdano, de Acacio Terrón, que por cierto ya se ha convertido en casa museo. El que vaya allí pues va a ver prácticamente los utensilios que llegó a ver Alfonso XIII, salvo el orinal, que de una forma discreta lo han quitado, no sé por qué, porque formaba parte de la Juar, pero en fin. Y estamos ya en el momento que estamos asistiendo a este cronovisor, muy cerca de Pino Franqueado, en el río que cruza esta localidad. Y Alfonso XIII, bueno, pues le da un sofocón, tiene ganas de refrescarse, y aquí ocurre uno de esos incidentes, esas anécdotas, pero que es real, donde él quiere bañarse, pero quiere bañarse al estilo de un rey, es decir, totalmente en pelotas. Acuérdate que ya en el siglo anterior, en el siglo XIX... Me has metido en la máquina del tiempo para ver desnudo a Alfonso XIII. Efectivamente, es que no siempre tenemos la ocasión de poder ver desnudo a un rey, a un monarca, pero él lo hace adrede, lo hace con total consciencia de que, no solo de que le pueda ver todo su séquito, y además no solo el séquito, todos los urdanos que hay por ahí, en fin, la Guardia Civil, sino que él quiere hacerse una foto para pasar a la posteridad de esta manera. Y claro, cuando le dice al fotógrafo, que le tiene ahí, ¿no? En fin, a José María Vázquez Campúa, a Pepe Campúa, como se le llamaba, y dice, hazme una foto, y además le dice esta frase de la que somos testigos. Dice, ven pajarito, que vas a hacer una fotografía que no ha hecho nunca tu padre, porque su padre evidentemente también era fotógrafo. Real. Se queda un poco extasiado. El rey Alfonso XIII le dice a Gregorio Marañón, ven para acá y báñate conmigo. Gregorio Marañón, que era un poco más púdico, en fin, él se quita la ropa, se quita la parte de arriba, pero se queda con los canzoncillos de la época, ¿no? Una especie de marianos, de pololos, que le llega por debajo de la rodilla, y de esa guisa se hacen la foto. Foto que el rey pensaba que no iba a tener más trascendencia, sino la mera anécdota y unas risas que se podían echar mientras se está refrescando en el río de Los Ángeles, pero que luego, durante la Segunda República, pues sí tuvo consecuencias, porque bueno, se llegó a publicar en un libro que bueno, utilizaba un seudónimo, el autor, que era el Caballero Audaz, que era José María Carretero Novillo, y que la emplea como ilustración para un título bastante significativo, y que nos pone un poco también sobre la pista del contenido. Alfonso XIII fue un buen rey, bueno, y coloca justo esa foto, vamos a llamarla prohibida, esa foto censurada. Bueno, pues ese es el momento importante que luego sirve para que, bueno, pues continúen. Estamos hablando de un camino de Alfonso XIII que, por cierto, ahora es un camino turístico, ya está marcado las distintas paradas, donde estuvo, donde pernoctó, donde almorzó, y él va siguiendo ese camino hasta que, bueno, se termina. Estamos hablando de 4 días, desde el 20 al 24, es decir, hasta el día de San Juan de 1922, que termina en la Alberca, y allí pues vuelve a recoger los coches y ya se largan para Madrid y para la corte, ¿no? Pero durante esos 4 días fueron momentos cruciales. Y te explico, Nacho, porque, claro, ¿por qué él viene? O sea, ¿por qué un rey se va a dejar su pompa, su circunstancia, su comodidad, su zona de confort, y por qué llega a las Urdes, y más en aquella época? Sencillamente porque Gregorio Marañón, que había estado unos meses antes, en la Semana Santa de 1922, Gregorio Marañón, ya antes ya había voces críticas un poco en la situación un poco penosa en la que estaba toda esta zona, esta comarca. Miguel de Unamuno ya lo dijo, José María Gabriel Galán también lo dijo, por supuesto Maurice Legendre, que era un hispanista, también puso en solfa muchas de las deficiencias que había, tanto sanitarias como de comunicación, el paludismo, el bocio, la hambruna, en fin, muchísimas cosas que Gregorio Marañón recoge. Y precisamente por ese carácter filantrópico que tiene, estamos hablando de uno de los mejores médicos que ha habido en España, no solo en aquella época, sino yo creo que en todas las épocas, una persona muy concienciada con el bienestar de la gente, del pueblo. Y entonces cuando le dice, ven a verlo, tú ven a verlo. Entonces él dice, venga, por entonces Alfonso XIII era jovencillo, en fin, era muy deportista. Recordar que a él le gustaba mucho la hípica, el polo, incluso el fútbol que se practicaba en aquella época. Deportes selectos, era, ¿no? Deportes. Y también la caza, ¿no? La caza de todo tipo, porque ya sabemos también la fama que él tenía de mujeriego. Bueno, pues lo que hace es venir con sus ministros, con gente muy importante, que posiblemente vinieran renqueando y a regañadientes, y comprueba por él mismo lo que ocurre. Y eso genera unas consecuencias muy positivas para las Urdes en aquel momento, porque efectivamente, al darse cuenta de lo que hay, cuando ve las casas, cuando habla con los urdanos, pues bueno, hace lo que en su momento se llama el Real Patronato de las Urdes,
que con este nombre de Real Patronato de las Urdes dura desde 1922 hasta 1931, en fin, hasta que se instaura ya esa primera república, y luego quitan lo de Real y sigue con el patronato. ¿Qué es el patronato? ¿Qué es lo que intenta buscar? Ni más ni menos unas condiciones muy favorables para los urdanos, tanto a nivel de sanidad, para evitar el tifus, para evitar paludismo, tanto a nivel de infraestructura, se crean los primeros kilómetros de carretera en aquel momento, que era fundamental, y sobre todo lo que él pensaba también, que era para estimular un poco los valores morales y espirituales. Entonces lo que hace es que llena de curas y de iglesias algunos de los lugares que estaban en las urdes, porque él pensaba que estaban un poco dejados de la mano de Dios, y nunca mejor dicho, y entonces pues eso es otra de las misiones que crea este patronato. Bueno, en definitiva, fue bastante positivo, a pesar de que, bueno, pues cuando derrocan al rey Alfonso XIII, pues muchas de estas cosas que él había propuesto pues quedaron un poco en el olvido. Déjame, Jesús Callejo, crononauta, que invite a este cronovisor, a este viaje en el tiempo, al mes de junio del año 1922, a uno de los historiadores, yo le decía antes, ¿no? Un poco, yo soy egiptólogo, pues él es urdólogo, ¿no? Habría que definirlo así, ¿no? Yo también me considero egiptólogo, pues urdoloco, ¿no? Pues esa pasión, ese entusiasmo que rodea un poco alrededor de la figura, casi como una entidad propia y viva que son con las urdes. Luciano Fernández, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. Luciano Fernández, como digo, es historiador, durante muchos años ha sido profesor de instituto, y yo creo que una de las personas que mejor conoce la historia de las urdes. ¿Podríamos decir, Luciano, que esa visita de Alfonso XIII realmente trajo cambios a la región, o realmente quedó un poco más en la propaganda o en un segundo plano? Bueno, hombre, es innegable que trajo algunos cambios, obviamente, ¿no? El patronato tenía como objetivo intentar hacer frente a algunas de las realidades más duras que se estaban viviendo en la comarca. Lo que pasa es que, bueno, hay que ponerlo también en su justo término. Yo creo que el cronoviaje de Jesús, que me ha encantado, pero me gustaría añadir algunas cuestiones, es decir, la visita de Alfonso XIII no es solo porque sea un rey dicharachero y tal, es porque es un rey de una monarquía que es la monarquía de la Restauración en una seria situación política en ese momento. Es decir, 1922 es un año antes de que se va a producir la dictadura de Primo de Rivera. 1922 es una fecha en la que se están culminando enormes problemas y desastres en África, en las colonias nuestras, han sido anteriores. 1922 es un momento de enorme tensión en la España del momento, desde el punto de vista de los enfrentamientos promovidos por los sindicatos que están emergiendo de una manera extraordinaria. 1922 es ya una referencia de 1917 en Europa con la Revolución Rusa. En ese contexto es en el que yo añado, insisto, al maravilloso viaje que nos ha descrito Jesús, es en el que se produce la visita de Alfonso XIII. Y entonces cabría decir, bueno, ¿qué posibilidades tiene? Que tuvo resultados evidentes. Se crearon 3 factorías, 3 núcleos esenciales, uno en Las Mestas, otro en Nuño Moral y otro en Camino Morisco. 3 factorías que eran 3 edificios físicamente, 3 lugares donde el rey, el gobierno del momento, consideraba que los problemas de las urdes tenían que solucionarse a través de las 3 cuestiones que se depositaron en ellas: la Guardia Civil, el consultorio médico, la escuela y la estafeta de correos, en algunos de los casos. Bueno, este era el diagnóstico de la monarquía de 1922, de un rey acuciado por los problemas evidentes de la España, a la que no tendremos mucho tiempo de entrar, sí, pero seguro que todos compartimos, y por lo tanto, bueno, la iniciativa claro que tiene algún fruto, ¿no? Ese contexto siempre es importante, ¿no? Porque en ocasiones vemos los acontecimientos históricos como aislados, y en realidad hay que verlos en un contexto, ¿no? Que es lo que le da sentido y que justifica de alguna forma el propio sentido, ¿no? Valga la redundancia, que tiene, porque
las Urdes, en otros lugares de la península también había momentos por circunstancias determinadas, ¿no? de hambrunas, y quizás no trascendieron tanto, ¿no? Y esa pobreza pues solo parece, ¿no? que se focalizó aquí en las Urdes como si fuera esto el ojo de un huracán, o donde hubiera caído un meteorito gigantesco que hubiera acabado con absolutamente todo, ¿no? Y luego está la película, lo comentábamos antes, ¿no? de Buñuel, del año 1933, 11 años después de la llegada de Alfonso XIII, en donde se vuelve a redundar en lo mismo prácticamente. Sí, el problema, decías, Nacho, era ¿por qué las Urdes en ese momento, ¿no? Esto es una pregunta, ¿por qué las Urdes? Que yo creo que tiene mucho que ver, y seguro que se va a hablar después también, con por qué las Urdes han tenido esa proyección tan extraordinaria en el imaginario colectivo de nuestro país a lo largo del siglo XIX y del XX. Pero cabe añadir, no solo del siglo XIX y del XX, es que las Urdes han estado, entre comillas, de actualidad desde el siglo XVI, desde el XVII, especialmente con la obra de teatro de Lope de Vega, Las Batuecas del Duque de Alba. Y de ahí en adelante, es decir, hay una montaña de literatura inmensa que se focaliza sobre las Urdes, y no especialmente sobre otros territorios de montaña en España. Pienso ahora en las Alpujarras, pienso ahora en zonas de Cantabria o de Asturias, de los Pirineos, es decir, zonas que tenían también problemáticas semejantes a las Urdes. ¿Por qué las Urdes en ese momento? Porque se da alguna coyuntura muy especial. La presencia de Marañón y de los médicos que le acompañan es definitiva. Marañón ha venido unos días antes a las Urdes, ha hecho un informe extraordinario sobre la situación sanitaria. Decía incluso Marañón que se había quedado sorprendido y sobrecogido de que en algunas localidades no conocían el pan, no habían comido pan. Yo no sé si esto es una leyenda urbana que eso luego se ha ido. Yo no quiero ser creciendo. Demasiado categórico, pero me parece una afirmación muy carente de alguna base real. Es decir, lo que no conocerían es el pan al uso. Claro. Es decir, pero en las Urdes se ha comido pan. Es verdad que a veces se comía pan porque los pediores que se decían, es decir, los urdanos que salían al exterior, traían el pan ya duro y luego se mojaba, se remojaba y se ablandaba, etcétera. Pero aquí, en fin, no. Ese tipo de exageraciones, ¿verdad? Hay que ponerlas un poquito en duda. Es verdad que las Urdes es una economía de subsistencia en el siglo XIX y en el XX. Esto es así. Por cierto, como buena parte de Extremadura o como otras partes de Extremadura, donde ha habido problemas de hambrunas y problemas graves. Ahora es cierto, las condiciones sanitarias se habían agrandado aquí. Los problemas de la ausencia del yodo, por ejemplo, que tiene que ver mucho con el bocio, etcétera, etcétera. Las condiciones ambientales en los lugares donde vivía. También se exagera mucho. Es que vivían en casas, en chozas, con los animales fuera. Bueno, como en todos los sitios. Con los animales, digo, debajo. Sí, cuidado, cuidado. Algunas familias urdanas en el siglo XIX y a principios del siglo XX tenían 10 y 11 cabras. No pueden entrar en una casa. Claro. Debajo, no pueden. Físicamente no es posible. Bien, en ese contexto, repito, la presencia de Marañón, la presencia de un obispo que terminaría teniendo una presencia en la historia de España extraordinaria, siendo después primado de España, el cardenal Segura, que era el obispo de Coria. Y una serie de coyunturas, los diputados de la zona, en aquel momento no eran circunscripciones provinciales, sino de la zona, el diputado de la zona de Hoyos y otros, y la necesidad del rey de salir a atender, comillas, a súbditos, es decir, atender a la gente, atender. Todo eso es lo que hace que en ese momento la visita tuviera Campúa, que ha citado uno de los mejores fotógrafos, hijo precisamente de otro gran fotógrafo del Madrid de esa época, el reportaje que hace Pou, el reportaje cinematográfico que hace de 12-13 minutos sobre la visita, en fin, todo eso tiene... Bueno, sí. Jesús, querías preguntar algo. Sí, Luciano. Bueno, evidentemente, durante esos 4 días, desde el 20 al 24 de junio, ocurrieron muchísimas anécdotas. Una, bueno, la hemos reflejado, en fin, ese baño desnudo, en fin, con todo lo que
pudo haber producido de cotilleos dentro del mundillo de la corte real, sobre todo, ¿no? Hay muchas anécdotas, algunas se comentaron previamente a entrar y empezar ya a contar estas historias de Alfonso XIII. Se contaba algo muy significativo, creo que era en Nuño Moral, donde precisamente se crea una de la factoría del Jordán, pero hay una anécdota que era del ministro Piniés cuando él solicita un café con leche y creo que la leche era escasa por allí. Entonces me gustaría, como buen conocedor que eres de esas costumbres, esas leyendas, hasta qué punto esta anécdota tiene una base real. Bueno, conocéis, creo que la mayoría conocéis la anécdota, hemos estado hablando antes fuera de micrófono de ello. Hay un urdano que le dice: no se preocupe, yo le traigo la leche, y resulta que era leche del pecho de su mujer, de la mujer de para hacerle un café al ministro Pinier. Yo no tengo... En fin, si me ha preguntado en alguna ocasión, parece una anécdota real. Yo creo que... Bueno, real lo era, ¿no? Porque estaba Alfonso XIII. Bueno, sí, claro, pero probablemente no tan verídica como llega. Es decir, si no era real, merecería serlo en el contexto de la visita, pero si no es vero, es ben trovato. Pero la visita, en fin, lo requería. Ahora bien, estábamos hablando de que en Extremadura y en otros lugares había personas que eran las amas de cría, se puede llamar, se dice así, que ofrecían su leche a las personas que lo necesitaban, en algunos casos hospicianos y en otros casos pues no eran hospicianos, sino eran de familias que requerían los servicios de esas mujeres, que tenían más capacidad de producirlas y prestaban un servicio. No era para espantarse. Yo no tengo acreditado, no tenemos, digo desde el punto de vista acreditado, porque esa visita produce también muchas anécdotas. Hay aquí algunos descendientes de familias que en aquel momento estuvieron formando parte de la cola de los urdanos y urdanas que acudían a besar la mano al rey y al cardenal Segura, al obispo Segura en aquel momento, que recibieron un donativo de un duro, según dicen, de aquella época, algunos, pero en fin, lo pondría un poquito entre paréntesis. Sí. En cualquier caso, debió de ser también un momento, más allá, lo decía antes, ¿no? Desde el punto de vista etnográfico, antropológico, pero también científico, ¿no? Por la eclosión y la explosión y la proyección que debió tener las urdes en aquel momento. Extraordinario. Fíjate, ahora se va a producir, curiosamente, acabo de recibir la información, se va a producir en el mes de mayo en la Real Sociedad Geográfica Española, aunque se llama Real Sociedad Geográfica, que antes se llamó la Sociedad Geográfica Nacional y que antes se llamó la Sociedad Geográfica Madrileña desde el siglo XIX, que presidió o dirigió, por cierto, Marañón en el primer tercio del siglo XX, pues ahora en la Sociedad Geográfica, en la Real Sociedad, en Madrid, se van a producir una semana de conferencias y exposiciones sobre las urdes en este momento. ¿Por qué? Pues porque desde el siglo XIX había una serie de personas, entre las que estaba Marañón, pero también, podríamos llamarlo ahora con el lenguaje de hoy, geógrafos, podríamos llamar a algunos sociólogos, naturalistas, incluso no solo españoles, Vide, un francés que es uno de los mejores estudios descriptivos de geografía física de las urdes, visita las urdes en el primer tercio del siglo XX, Vide conecta con la Sociedad Geográfica Madrileña. ¿Para qué contar los excursionistas de una asociación que, si no recuerdo mal, en Madrid se llamaba Peñalara, y no sé si se sigue llamando todavía, es decir, gente que iba a la Sierra de Madrid, a la Sierra de Madrid y a la Sierra de Gredo. Es decir, ahora aplaudimos con entusiasmo y participamos cuando podemos en la cantidad de rutas que se están haciendo, afortunadamente en España y en Extremadura, de un modo extraordinario, la de Alfonso XIII en las urdes, pero ya, repito, a finales del siglo XIX y del XX, había una parte de gente interesada por la naturaleza, por el conocimiento del medio, etcétera, que puso en valor esto. Ahí también hay que entender
cómo las Urdes atraen, que es un paisaje extraordinario, ya lo sabéis, lo habéis ponderado, no tenemos que explicárselo a quienes viven aquí a diario y afortunadamente disfrutan de ello. Un paisaje extraordinario, una geografía que se organiza a lo largo de 3 ríos, fundamentalmente en 3 valles extraordinarios, ¿vale? De norte a sur, el Valle del Ladrillar, el de Riuldano y el de Los Ángeles. Por cierto, Jesús, denominación religiosa, como muy bien ha señalado, pero que tiene su origen en un convento, otra vez la iglesia, que es de la alta Edad Media, que se llama el convento de Los Ángeles, que está al sur, en la entrada de Pinofranqueado o Vejuela, en la Sierra de Los Ángeles, un convento de la orden franciscana y que hoy está prácticamente desaparecido. Ahí tiene también. Sí, nada, Jesús. Un detallito más, Luciano, porque claro, estamos hablando de como 3 momentos muy importantes en la historia de las Urdes que ocurren precisamente a principios del siglo XX. 2 de los hemos mencionado, 1933 con ese documental de Luis Buñuel, 1922 con esta ruta expedicionaria de Alfonso XIII, pero es que antes, en 1913, Miguel de Unamuno está por aquí, y Maurice Legendre, que yo acabo de comentar. Y de hecho, yo he estado en varios pueblos de las Urdes y aparecen frases de Miguel de Unamuno, pues un poco ponderando también el lugar y la visita que él hizo. ¿Esa tuvo también esa importancia o ha quedado un poco relegada más al olvido en función de estas 2 que hemos comentado posteriormente? No, yo me permito decir, Jesús y Nacho, que es un sumatorio. Es decir, la presencia de Unamuno, ¿cómo no ponderar la presencia de Unamuno en las Urdes? ¿Cómo no ponderarla? El mayor filósofo y pensador del momento, una persona con una personalidad, con una capacidad y con una capacidad de influencia extraordinaria, un intelectual de peso en aquel instante, ¿no? Lo sabemos. Su conexión con Maurice Legendre, que es el sociólogo francés que dirigía la Casa de Velázquez, que luego dirigió la Casa de Velázquez, que es la principal institución francesa en España, que todavía pervive. Existe todavía, sí. Está todavía, como bien sabéis, en la zona de la Moncloa. Moncloa, ¿no? sí. Y Legendre, por cierto, está enterrado, es emocionalmente muy, a mí al menos me impresiona, en el convento de la Peña de Francia, en la iglesia de la Peña de Francia. Allí está enterrado Legendre, es decir, un hispanista que entrega su conocimiento, su pasión, la pone al servicio de ello. Pues la conexión con Unamuno, de Legendre, la conexión con Marañón, la conexión con los intelectuales del momento, hacen posible, repito, que del propio rey también, que es lo que estoy intentando transmitir, aunque a lo mejor mal, el propio rey diga: oiga, merecerá la pena que en este contexto miremos esta parte de España, luego hablaremos, que en el fondo es como una metáfora de la España misma, de la España en su conjunto. Hay aquí un especialista que estoy seguro que profundizará en ello, ¿no? Las Urdes como una metáfora de los males de la España en su conjunto. Es fascinante, ¿verdad?, escuchar a Luciano Fernández, este urdólogo, como le he bautizado yo al principio del... Urdanista sí. Y urdanófilo por el cariño hacia la gente, por supuesto. Claro que sí. Desde luego que transmite su pasión y su conocimiento de la historia de las Urdes y la importancia de esta comarca, no solamente en la historia de Extremadura, sino también en la historia de España. Luciano Fernández, historiador, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias. Un aplauso para él. Y Jesús Callejo, como siempre, dentro de poco nos tendremos que rebautizar como urdanólogos también, ¿no? Un poco así, urdólogos, no sé cómo definirlo ya, ¿no? Pero desde luego a mí estaba escuchando a Luciano y estaba quedando embelesado con la calidad y la calidez con la que transmite esas historias increíbles que hemos venido aquí un poco a recordar por este centenario de la visita de Alfonso XIII al lugar donde nos encontramos, Pinofranqueado, una de esas localidades que visito en las Urdes. Como siempre, Jesús, muchísimas gracias a ti también, una vez más, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, gracias a ti, Nacho. Hasta la próxima semana. Un aplauso para él. Soy Teseo,
único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. ¡Inclínate si no quieres! Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Las Urdes, en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Pino Franqueado, en el corazón de Las Urdes, gracias al patrocinio de la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y también a la colaboración, por supuestísimo, del Ayuntamiento de esta localidad maravillosa, Pino Franqueado, que nos ha abierto las puertas de este salón de actos del Ayuntamiento con un montón de amigos. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí compartiendo nuestra pasión común por la historia. Queríamos dedicar los próximos minutos a hablar precisamente con el director general de Turismo de la Junta de Extremadura. Siempre que digo la Junta, como yo soy de Castilla y León, se me va la frase de voy a decir la Junta de Castilla y León, pero no, es la Junta de Extremadura. La otra vez en Castilla-La Mancha también, digo, voy a decir la Junta de Castilla-La Mancha, pero no, estamos en Extremadura. Francisco Martín Simón, bienvenido a Ser Historia. Buenas tardes. No pasa nada. Encantado de estar con vosotros aquí, un sitio maravilloso. Un aplauso para todas estas personas que nos acompañan. Muchísimas gracias. Francisco, lo hemos estado comentando ahora, ¿no? Quizás hay un aspecto muy oscuro, ¿no?, alrededor de Las Urdes, que por supuestísimo, gracias a Dios, se ha conseguido revertir, ¿no?, en los últimos años, en las últimas décadas, y ha quedado, pues, la gente maravillosa, ese paisaje tan extraordinario, ese escenario en donde se han podido llevar a cabo, pues, muchos elementos históricos, arquitectónicos, arqueológicos también, y en definitiva Las Urdes, que te voy a decir, ¿no?, es un lugar que merece la pena ser visitado, ¿no? Es un lugar para vivir, para disfrutar y sobre todo para visitar, porque hay algo muy importante que a veces olvidamos. Para vivir necesitamos viajar, porque los viajes son el oxígeno que nos da la vida, porque viajar a la historia de Las Urdes es un auténtico viaje para explorar, para sentir, para vivir, para fundirte con la historia, para fundirte con su naturaleza, para fundirte con sus mitos y leyendas, para fundirte con su gente y su gastronomía. Por lo tanto, para viajar y para vivir necesitamos respirar el aire de Las Urdes. Desde luego que sí, y yo creo que es una definición perfecta, ¿no?, que se puede amoldar al lugar donde nos encontramos, Las Urdes, ¿no?, en el sentido de que, lo comentábamos antes, ¿no?, es el mejor escenario que podemos encontrar, ¿no?, para muchas de las leyendas, algunas de ellas oscuras, ¿no? Luego con otros invitados, ¿no?, hablaremos también un poco de ese sentido que se puede, lo decía yo ahora, revertir, ¿no?, y convertirlo quizás en algo más atractivo y más diáfano, ¿no?, en el sentido de que en muchas ocasiones las leyendas no tienen por qué ser despectivas ni negativas, ¿no? Eso también es algo con lo que hay que jugar, ¿no? Bueno, fíjate que las leyendas, los mitos, se ha convertido en un recurso turístico y en una experiencia inmersiva en Las Urdes. Ahora mismo hay una web, unas empresas aquí de Las Urdes que están comercializando el viaje al misterio. Fíjate, el viaje al misterio, qué bonito, que es precisamente paquetes para familias, para jóvenes, para niños, desde 2-3 personas hasta grupos, en viajes por el día, por la noche, donde puedes hacer rutas en coche, en bicicleta, en la naturaleza, y descubrir esos personajes mitológicos, las encorujás, el macho lunar, todo lo que es el pecado, el señor de la tormenta. Todo esto hoy
lo puedes experimentar, lo puedes reservar y puedes venir a descubrir precisamente todas estas historias, ¿no? Me encanta que el director de la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura dedique, ¿no? Y ese entusiasmo, ¿no? Como estamos viendo contigo, Francisco, en hablar de estos temas con absoluta libertad, porque en muchas ocasiones vemos que las leyendas, las supersticiones son algo como despectivo, ¿no? Que hay que dejarlo de lado, y son parte de la propia riqueza, ¿no? De las personas que durante generaciones, durante siglos han dado vida a esta comarca, en este caso las Urdes, ¿no? Quitar esas leyendas es como quitar un porcentaje muy alto, ¿no? De esas vivencias que se pueden tener aquí. Claro, pero además es como el camino al misterio. Es decir, esto hoy se puede reservar un paquete, está en la página web unviajealmisterio.com, por emprendedores de aquí de las Urdes. Es que esto es muy importante, es cómo convertir el misterio, cómo convertir estos personajes mitológicos en producto turístico, en atracción turística y en destino. Y hoy puedes reservar en un alojamiento con estas empresas de aquí de las Urdes y hacer un viaje apasionante y descubrir toda esta mitología, estos misterios, y vas a quedar fascinado. Por eso yo digo que de alguna manera cada uno de nosotros que nos están escuchando en toda España y en todo el mundo tienen que hacer un viaje en su vida. Ese es el viaje al misterio, a la mitología. Y ese viaje, para vivir hay que viajar, hay que venir a las Urdes. Y lo pueden reservar, pueden entrar en la página web unviajealmisterio.com y va a tener algo fascinante. Esto no te lo esperabas. Desde luego que no, desde luego que no. Estaba mirando a Jesús, nos estábamos cruzando. Digo, mira, es muy raro que un político se dedique a hablar de estas cosas, y a mí me parece maravilloso. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay muchos negacionistas, tanto de un lado como de otro, ¿no? Dicen, no, el misterio es una tontería. No, el misterio es una parte vital de la esencia del ser humano. Y si le quitas eso, le estás quitando pues las creencias, el pasado, al igual que ahora que está de moda, pues no ir en contra de las religiones. Uno puede ser más creyente, no, yo no soy creyente, pero desde luego que quitar de las clases historia de las religiones, a mí me parece uno de los mayores errores que puede tener un gobierno en este sentido, ¿no? Pero desde luego aquí, por ejemplo, en Extremadura, lo estábamos comentando antes de entrar en la grabación, hay un proyecto ahora, ¿no?, en el que tú también, lógicamente, estás involucrado como director general de turismo, que es esa maravillosa exposición de las edades del hombre, que se inaugura dentro de pocos días en Plasencia. Yo recuerdo en el año 89, yo vivía en Valladolid, la primera exposición de las edades del hombre en la catedral, con más de 1 millón de personas. Eso no lo esperaba nadie, fue un aldabonazo quizás del patrimonio de la Iglesia de Castilla y León, pues con un formato muy novedoso, ¿no? y muy singular, que luego tuvo, bueno, pues a diferentes sedes dentro de la Junta de Castilla y León, y ahora por primera vez, es cierto que en ocasiones se ha hecho en los Países Bajos, en Estados Unidos, pero es la primera vez que sale, ¿no?, de la comunidad de Castilla y León una exposición de esta calibre para estar en Plasencia. Pues sí, Nacho, lo primero que hay que decir es que venir ahora mismo a Extremadura, el camino ya hay que disfrutarle, para llegar a Plasencia, para llegar a Extremadura, porque el camino es ese espacio donde uno viene al paraíso. Porque ¿cómo está Extremadura? De verde, la dehesa, Monfragüe, es que está espectacular, por lo tanto, ahora mismo, que a veces las Urdes la llaman también la Galicia extremeña, por todos esos ríos, esos valles, esos meandros, uno llega a la capital de la Alta Extremadura y vas a descubrir precisamente esa exposición de arte sacro con esos 180 pinturas a través de la historia, que vas a descubrir precisamente una narrativa del transitus, que es la transición, precisamente, y vas a descubrir que va a haber un antes y un después, y de alguna manera es la exposición más importante de las últimas décadas en Extremadura. 7 meses. Se habla que se inaugura ya
por los Reyes la semana que viene y va a durar hasta el 11 de diciembre, 7 meses. Pero no hay que esperar hasta el último momento, hay que disfrutar desde el primer momento, hay que buscar planes, y yo invito a venir y disfrutar de las Urdes, de la Vera, del Valle, y disfrutar de las Edades del Hombre en Plasencia, pero también visitar Cáceres con el Museo de Elga, arte contemporáneo que nos posiciona a nivel internacional, o el Museo de Mérida, o el Mellage en Badajoz. Por lo tanto, estamos ante un acontecimiento de una exposición que van a convertir a Plasencia en la capital cultural de Extremadura durante 7 meses. Y va a ser un imán de atracción de turistas. Desde luego. Pero además hemos diseñado, junto con la Fundación, donde aquí hay un proyecto coral, un proyecto de todos juntos. Aquí no hay colores políticos, donde está el presidente de la Junta, el Ayuntamiento de Plasencia, las diputaciones, los obispados, todo el mundo sumando. Pues ¿sabes una cosa? Lo importante, los retos, los grandes proyectos son los que salen desde la altura de mira de sumar, nunca restar. Y en ese sentido van a ser 7 meses muy potentes, que va a haber un antes y un después. Y además se ha querido compartir con otras rutas que va a haber por el conjunto de Extremadura. Por lo tanto, yo creo que diría que si uno quiere ser Manu Leguineche, tiene que venir a las Urdes, a esa ruta del misterio. Tiene que venir también a ese viaje a observar esos petroglifos, que son esas expresiones artísticas primitivas en la piedra, que nos va a posibilitar un viaje espectacular. Hay 8 yacimientos aquí, y las Urdes forma parte de esa red de arte rupestre del Consejo de Europa. Desde la prehistoria hasta nuestros días. Claro, es que un espectro cronológico. Es el muy arte, amplio. es la tradición, es la modernidad, es en definitiva ese viaje, esa visita a las Edades del Hombre en Plasencia. Y qué bien se come también. Pero claro, es que no podemos dejar el motivo que qué bien se come en las Urdes. Claro, en las Urdes, ¿cómo se come? Mira, esa gastronomía de ese cabrito asado en caldereta a la brasa, o esa miel espectacular, o esas setas, o esos embutidos, o las cerezas, también del Valle del Jerte y de las Urdes, o ese aceite manzanilla cacereña. Por lo tanto, hay que venir a las Urdes para ver ese meandro del Melero. Es un lugar fascinante, yo no lo conocía, lo decía al principio, ahora hablaba el director general de turismo de la Junta de Extremadura de ese cabrito de las Urdes. Una de las pocas excentricidades que yo tengo, que tengo muy pocas. Cada vez que hago una salida de la radio siempre es pedir una botella de leche fresca, ¿no? Y es lo que estoy bebiendo, no creáis que es Baileys ni nada parecido, es leche, ¿no? Y me ponen aquí mis compañeros, la leche es de cabras urdanas, ¿eh? Para que todo quede perfectamente clarificado, ¿no? Y está exquisita, por cierto, todo hay que decirlo. Bueno, pues todo esto y mucho más es lo que podemos hacer en las Urdes, en un viaje maravilloso que estamos realizando en este programa especial de Ser Historia, a colación del centenario de la visita de Alfonso XIII hace ahora un siglo, y que ha permitido, ¿no?, tener otra óptica, tener otro punto de vista de lo que es esta comarca, esta región en Extremadura, en el corazón de Extremadura, las Urdes, con un espectro muy amplio de lo que supone su historia, su arte, su arqueología, su gastronomía, y ahora, dentro de muy poquito, esa exposición de las Edades del Hombre, por ejemplo, también en Plasencia. Francisco Martín Simón, director general de Turismo de la Junta de Extremadura, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues cada uno puede hacer una historia gracias a vosotros, gracias a la SER. Simplemente una llamada también a los jóvenes a que vengan a disfrutar de la naturaleza haciendo senderismo, cicloturismo, a las piscinas naturales, a todos estos espacios de los meandros, y a pescar, que se puede pescar en las Urdes. Las Urdes es un paraíso. Pues yo termino diciendo, para vivir necesitamos viajar, y para viajar necesitamos venir a las Urdes, porque su gente, la gente que está aquí, son auténticas. Por lo tanto, venir a las Urdes. Muchísimas gracias. No tengo más que deudas. Esto tiene que hacerse ya. Os sugiero, Majestad, que dejéis que la Inquisición haga su trabajo.
Entretanto, podéis aprovechar la confesión de este reo para que los obispos leales a la corona comiencen a excitar a sus parroquianos. En pocas semanas todo el reino se estará demandando que apreséis a los templarios y que confisquéis sus bienes. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Pero si había un lugar que reclamaba una ayuda humanitaria urgente, era la comarca de las Urdes. La grave situación sanitaria de sus habitantes era un tema de preocupación manifestado por el obispo de Coria y por el poeta Gabriel y Galán, que desde hacía años venían denunciando la situación urdana. Señor, en tierras hermanas de estas tierras castellanas, no viven vida de humanos nuestros míseros hermanos de las montañas urdanas. Señor, no oigáis las canciones de las doradas sirenas que solo cantan ficciones, los más grandes corazones son los que arrastran más penas. En 1922 decide el monarca realizar un viaje a las Urdes, después de que el médico Gregorio Marañón y el filósofo Miguel de Unamuno denunciaran las condiciones deplorables en que vivían las gentes de la comarca, acuciadas por enfermedades, miseria y analfabetismo. Escuchábamos un corte de un fragmento de un documental de televisión de nuestros compañeros de Canal Extremadura, en donde, recordando ese centenario del que nos estamos haciendo eco en este programa especial de Ser Historia, aquí realizado en el corazón de las Urdes, en el Ayuntamiento de Pino Franqueado, gracias a la colaboración del Ayuntamiento y del patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura. Digo que se hacía eco, ¿no?, de ese centenario de la visita de Alfonso XIII, en donde quizás, ¿no?, se quiso dar un golpe sobre la mesa ante unas circunstancias, una historia en definitiva, ¿no?, que parecía, ¿no?, que donde las Urdes pues estaban encaminadas y estaban pues casi de una manera ineludible, ¿no?, casi a la desaparición, sobre todo por las circunstancias, ¿no?, en las que vivían los urdanos en aquella época, en este caso del primer tercio del siglo XX. David Matías, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu programa y por supuesto muchas gracias también a Inma Salguero por pensar en mí para estar aquí hoy. Muchísimas gracias a ti por venir desde tan lejos, que nos consta, ¿no?, que has hecho un esfuerzo por venir para estar compartiendo tu pasión por la historia con nosotros. David Matías es filólogo, es editor de La Moderna, una editorial que trabaja con muchos temas relacionados con Extremadura, y es autor de un libro titulado La leyenda de las Urdes, ¿no?, en donde precisamente hablas lo que comentábamos antes, ¿no?, de esa leyenda casi negra, ¿no?, que hay alrededor de las Urdes, que poco a poco, yo no sé si del todo nos hemos conseguido quitar, ¿no?, porque cualquiera que se acerque a las Urdes va a ver que es un espacio absolutamente normal, ¿no?, pero todavía hay gente, ¿no?, que tiene esa idea de un lugar casi maldito. Sí, Unamuno llega a las Urdes en 1913, un poco antes que Alfonso XIII, por supuesto, antes también que Buñuel, y él decía, una de las conclusiones a las que llegó a lo largo de su viaje es que quien visita a las Urdes, o incluso quien piensa en ellas, no puede estar nunca libre de la influencia de la leyenda, y quien visita la comarca o quien trata sobre la leyenda o bien intenta refutarla o bien queriendo o sin querer viene a confirmarla, ¿no? Es una leyenda muy potente, además muy larga, muy longeva, porque ¿Cuándo nace esa leyenda? ¿Hay constancia más o menos de en qué época y por qué circunstancias? Bueno, cuando yo empecé a trabajar en el tema había debate sobre si la leyenda nacía con Lope de Vega o había nacido ya antes, porque Lope de Vega tiene una obra de teatro que se llama Las Batuecas del Duque de Alba. Hay que precisar que cuando se habla de las Batuecas durante todo el antiguo régimen es como si se hablara de las Urdes. Y en esa obra de teatro ponen en escena pues a unos batuecos que son, bueno, pues poco menos que buenos salvajes, ¿no?, como un poco como indianos, ¿no?, como este buen salvaje de Rousseau, que viven en unas montañas perdidas fuera de todo contacto con la civilización, que son además descendientes de los godos que huyeron de la invasión musulmana y que hablaban como una especie de jerga que no era exactamente castellano, sino, bueno, era como un castellano antiguo o un godo corrompido, ¿no? Y ese, digamos que es
yo descubrí que no es el germen de la leyenda. Es decir, había una leyenda preexistente que Lope de Vega pudo conocer cuando acompañó al duque de Alba al Palacio de la Abadía, que era una residencia de verano del duque y que estaba en el sur al sur de las Urdes, y que allí, durante su trabajo como secretario del duque, pudo conocer, ¿no? Yo descubrí un texto de unos 20-30 años anterior a la fecha de composición, no de publicación y de estreno de la obra de Lope, sino de la fecha de composición, que es La historia de las Indias de Fray Domingo Durán, en el que narra, es un trabajo etnográfico de un valor tremendo, en el que narra, un dominico misionero en la actual México, que narra un poco la historia de los aztecas, ¿no? Y para hacer entender al lector español lo rústicos o lo brutos que son estos aztecas en materia de doctrina religiosa, los compara con los urdanos, ¿no? Con los batuecos. Es decir, claro. O sea, ya el batueco, ya el urdano, ya es como el sumum, ¿no? de esa rusticidad, antes de Lope de Vega. Desde luego, ¿no? Marca ahí un poco el inicio, ¿no? Quizás en el siglo XVII, un poco antes de esa leyenda, ¿no? que rodea un poco a la historia de las Urdes. Yo lo comentaba antes, ¿no? Y quería precisamente charlarlo contigo, ¿no? La idea de que, vale, está la leyenda, pero vamos a aprovecharnos también de ella, ¿no? En el sentido de que no deja de ser parte de la propia idiosincrasia, de la propia naturaleza y de esos elementos que forman la historia de las personas, en este caso de las Urdes, ¿no? Yo como egiptólogo, por ejemplo, muchas veces me han preguntado por la maldición de Tutankamón, que es una leyenda, ¿no? Es algo totalmente irreal, pero también se le puede sacar su lado positivo, ¿no? Porque no deja de ser una proyección también de quizás de esos anhelos, de esos miedos que había en un momento, hace precisamente ahora 100 años también, que se va a celebrar el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, en una realidad histórica, la época faraónica, el contacto, la fascinación que seguimos teniendo por el mundo de los faraones, y que en este caso con las Urdes se podría hacer algo parecido, ¿no? Revertirlo, ¿no? Insisto, desde un punto de vista positivo, y de ahí también esas rutas, ¿no? Que nos decía antes el director general de Turismo, Francisco, sobre esas rutas del misterio, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que no solamente podemos capitalizar esa leyenda negra en beneficio de las Urdes y de los urdanos y de las urdanas, de las personas que viven hoy aquí, sino que además creo que debemos hacerlo, ¿no? Es decir, hay que tener... Yo, una de las conclusiones principales a las que llego cuando trabajo sobre el tema, o a las que llegué, es que las Urdes es uno de los rincones rurales de Europa con mayor capital simbólico. Es decir, hay que tener en cuenta que por las Urdes han pasado a lo largo de sus... estamos hablando de que la leyenda tiene... más de 400 años. Claro, 4 siglos, ¿no? Y por aquí han pasado o han tratado sobre las Urdes algunos de los autores o de los artistas más importantes de la historia de nuestro país. Es decir, de las Urdes ha tratado Lope de Vega, el padre Feijóo, por ejemplo, pero también Larra. Es decir, este famoso artículo que tiene Devuelva usted mañana, lo escribe un heterónimo suyo que es un batueco, ¿vale? Es decir, ahí, por él supuesto, se hacía también urdano, se creó su propio personaje urdano, ¿no? Exactamente, claro, para criticar al régimen de la época. Pero bueno, vienen por supuesto autores muy famosos como Unamuno. Bueno, luego el viaje de Alfonso XIII tiene un eco mediático tremendo. Viene también por supuesto Buñuel, que supone un potenciador de la leyenda negra tremenda, cuando él lo que quería era precisamente liquidarla. Pero además, durante el siglo XVIII y XIX, la leyenda, que se convierte en una leyenda nacional, sobre la que debaten un montón de autores, de literatos y de enciclopedistas, de forma más o menos precientífica, viaja al extranjero, es decir, se internacionaliza, y es muy conocida durante el siglo XVIII y XIX en Francia, en Inglaterra, y después con Buñuel, ya en el siglo XX, en Estados Unidos. Es decir, tiene una leyenda que tiene una amplitud tremenda, ¿no? Qué curioso, ¿no? También marca un poco la importancia de las Urdes y como decían aquellos, ¿no? Que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? En este caso se podría hacer quizás proyectar un ejemplo en este sentido. Y también imagino que
del mismo modo que hay testimonios negativos, redundando en esa leyenda, pero también habrá testimonios positivos, ¿no? A lo largo de la historia de la literatura, de la pintura, de esos acuarelistas, autores que han pasado por aquí y han dejado reflejos de estos paisajes maravillosos, ¿no? De todo de eso también habrá su archivo, su legado. Sí, de hecho, a partir del siglo XIX, la mayoría de las imágenes, ¿no? O de la visión que se tiene de la comarca, pues se pueden asociar, digamos, a la imagen de un infierno en la tierra, ¿no? Por su extrema pobreza y por la degeneración incluso racial que se achaca de forma infundada a los habitantes de esta comarca. Pero el mito, la leyenda, surge asociada a la idea de paraíso. De hecho, Lope de Vega ubica a estos urdanos, a estos batuecos, en una especie de paraíso perdido en el que viven como en una Arcadia feliz en la que no hay conflictos, ¿no? Y de ahí se van desgajando. Luego el padre Nierenberg también, en medio del debate en el siglo XVII sobre dónde puede estar ubicado el paraíso en la tierra, dice que por qué no podría estar en las batuecas, ¿no? en las urdes. Y hay toda una serie de imágenes asociadas a las urdes como paraíso que van viajando a lo largo de toda su historia y que vienen a terminar tú mismo has dicho que esto era una especie de paraíso, y en la imagen de la propia promoción institucional, ¿no? Que nos venden las urdes como lo que es, como un paraíso natural. ¿Y cuándo empieza esta leyenda a diluirse? Porque no lo sé, yo no vivo aquí y se ha acabado de aniquilar, mejor dicho, de evadir, de eliminar, ¿o sigue todavía un poco latente esa leyenda? Bueno, hay quien dice, parte de los estudiosos dicen que el viaje de Alfonso XIII, que nos convoca hoy aquí, sirvió para desactivar la leyenda, pero no puede sostenerse con los hechos, porque de hecho lo que hace Alfonso XIII es capitalizar el enorme conocimiento que se tiene de las urdes fuera de la comarca gracias a esta leyenda, quizá en beneficio propio, ¿no? Y se podría hablar, luego claro, durante la República, pues hace bastantes cosas, trae muchas escuelas, continuando una labor que es anterior. Luego el franquismo también lleva a cabo una serie de actos aislados paternalistas que no... Franco también visitó las urdes, sí, quizás también. En un momento también y todos los que la visitan desde las instituciones lo hacían siempre un poco para capitalizar el prestigio de la leyenda en su propio beneficio político. Y yo creo que no se desactiva la leyenda hasta que España no llega a la democracia y se empiezan a recibir fondos europeos, y es cuando verdaderamente las urdes se convierte en una comarca rural española como a la altura de cualquier otra. O sea, si tuviera que poner un hito, una fecha en la que se desactiva la leyenda, en la que se puede dar por muerta la leyenda, diría que es la visita de los reyes Juan Carlos y Sofía en el 98. Ahí ya se puede hablar por completo de que la leyenda está muerta, porque en los años 60, por ejemplo, Víctor Chamorro viene a visitar la comarca y describe ciertas situaciones de pobreza todavía que eran bastante singulares en los años 60, ¿no? A partir de los años 80-90 ya no se puede hablar de esa pobreza secular urbana, ¿no? Además, imagino también que el trabajo de Luz Buñuel, luego hablaremos un poco más de ese documental, ¿no?, del año 1933, claro, tú lo ves incluso ahora, ¿no?, y te sobrecoge, ¿no?, por las escenas que ves, que bien es cierto, ¿no?, que podían ser similares en otros lugares, ¿no?, de España, ¿no? Yo recuerdo también un emplazamiento en Cataluña, donde muchos, no recuerdo ahora el nombre, ¿no?, pero muchos de los aldeanos de aquel lugar tenían bocio precisamente por la carencia de muchos elementos que eran cotidianos, ¿no?, en otros lugares, ¿no? Pero las imágenes realmente del documental de Buñuel eran impactantes. Se imaginó que a pesar de incluso de la visita de Alfonso XIII 10 años antes, eso remarcaría, ¿no?, y ahondaría un poco más en la leyenda, y sobre todo desde un punto de vista visual, ¿no?, porque te lo cuentan que hay mucha pobreza, pues vale, pero que veas esas imágenes con esas personas vestidas, ¿no?, la gente que no la ha visto, pues con esas ropas, esos andrajos, esa forma de vivir, ¿no?, pues tan extraña, tan insólita para lo que se suponía que era el resto de España, eso también debió de marcar, ¿no? Sí, yo después de terminar mi tesis doctoral estuve algunos años sin volver a ver el documental y lo he visto recientemente, está en YouTube. Sí.
las personas que nos están escuchando les sí. invito a verlo porque merece mucho la pena, y la verdad es que me impactó después de haberlo visto muchas veces porque es muy fuerte, ¿no? Y además es como un antecedente de estos anuncios que salían antes en la televisión y ponían a un niño somalí bebiendo de un charco. Pues eso está en el documental de Buñuel, es un antecedente directísimo de ese tipo de publicidad que lo que quiere es mover la conciencia y mover a la acción, ¿no? De hecho hay dos hechos fundamentales que provocan que Luis Buñuel venga aquí a la comarca, ¿no? Él la conoce, él oye hablar de las Urdes, no sé si por primera vez, pero de forma muy intensa, cuando está precisamente en París, en contacto con las vanguardias, porque es donde lee la tesis de Legendre, que ha citado antes Luciano, que se publica o que se lee en 1927. Y el proyecto de las Urdes de Buñuel no es otra cosa que una grabación fílmica de la tesis de Legendre. Es decir, todas las imágenes que ponen en escena Buñuel están sacadas del ensayo de Legendre, con su toque surrealista, ¿no? Y luego hay otro motor del viaje de Buñuel, que es precisamente un segundo viaje que hace Alfonso XIII a la comarca, que se anuncia en 1929 y se hace en 1930, ¿no? Es decir, que es como otro intento de aprovechar el prestigio de la comarca, ¿no? Para salvar un poco una monarquía que estaba agonizando, ¿no? Y se hace una especie de viaje triunfal por la comarca, esta vez ya en automóvil, para resaltar esa idea de modernidad y pues vender la multitud de beneficios que se habían hecho en la comarca con las inversiones de la monarquía. Y Buñuel precisamente lo que quiere conseguir con su documental es negar ese triunfalismo. Por eso viene al Valle Central, que es el Valle Urdano, donde más pobreza había, ¿no? Y bueno, las imágenes pues son absolutamente demoledoras de lo muchísimo que aún quedaba por hacer a pesar del viaje de Alfonso XIII. Sí, porque yo lo estuve viendo el otro día, ¿no? Y insisto, son imágenes que dices, bueno, es parte de nuestra historia. También durante la Guerra Civil hubo, pero claro, estás en un contexto de guerra, ¿no? Es la cotidianidad, ¿no? Que se supone que debía de ser pues mucho más tranquila, ¿no? Mucho más calmada, y sobrecogen las imágenes por primero la forma de vestir que tiene la gente, que es como verdaderos harapos, todos rotos, y ves las caras de los niños, de los hombres, de las mujeres que a lo mejor tienen 30 años y parece que tienen 60 o 70, o sea, es un viaje, ¿no? en el tiempo hacia una realidad que por suerte nada tiene que ver con lo que hoy podemos disfrutar en las Urdes, y yo creo que en gran parte también gracias a tu trabajo de divulgación, ¿no? Yo no sé, ya como última pregunta, David Matías, autor de este libro La leyenda de las Urdes, si en algún momento, no tanto quizás en Extremadura, pero fuera, ¿no? A lo mejor si has tenido posibilidad de viajar o de contactar con alguien de fuera y al hablar de tu apego por las Urdes y tu amor por las Urdes y este lugar, te han saltado con alguna historia, pero ese sitio no es donde pasaba esto y donde pasa esto, ¿no? Como si todavía existiera, ¿no? esa leyenda, esa realidad, ¿no? Sí, después de hacer la tesis yo creo que ya no, porque no creo que haya nadie ya que piense que siguen existiendo las Urdes de Buñuel, pero cuando yo era pequeño, mi familia materna, que es de las Mestas, se dedicaba a la miel, y a mí cuando tenía 8 o 10 años me hacían explotación infantil y me ponían ahí en un puesto vendiendo miel. De hecho, creo que tenía 8 o 10 años porque la gente se sorprendía de que les devolviera bien el cambio, y vendía ahí tarros de miel, y había gente que se sentía defraudada. Estamos hablando de los años 90. Se sentía defraudada de finales de los 90 porque ellos habían venido buscando las Urdes en blanco y negro, las Urdes de Buñuel, y aquello no tenía nada de... Tú sales con tu camiseta de naranjito o algo así, nada, sí, no. Algo así. Y al hilo de eso, Sergio del Molino le dedica un capítulo muy importante de La España vacía a las Urdes, y él se sorprende. Él había venido a las Urdes, entre otras cosas, buscando las huellas de Buñuel, ¿no? Del rodaje de Buñuel, y se sorprende porque no encuentra absolutamente nada. A lo mejor alguna huella en el centro de documentación que está precisamente aquí en Pino Franqueado, pero dice, si las Urdes hubieran estado en Cataluña, ahora mismo todos sus pueblitos y alquerías estarían llenas de tiendas de merchandising, de centros de interpretación, de empresas que te venden una ruta siguiendo los pasos de Buñuel, y aquí
no encontró nada de eso, ¿no? Y creo que tú mencionabas antes que eso es una de las cuentas pendientes que tenemos en las Urdes, que es capitalizar ese prestigio de la leyenda negra en nuestro beneficio, ¿no? Invirtiendo un poco el proceso histórico. Siempre todo el visitante que había venido, incluyendo reyes, dictadores o incluso escritores, vinieron a aprovecharse del prestigio de la leyenda. Nosotros creo que tenemos que hacer ahora precisamente lo contrario. Claro, ¿no? Y aprovechar ese tirón, ¿no? A ojos vista ¿no? Salta a la vista que toda la gente que hay aquí pues viste bien, es correcta, muy educada, tiene su educación, han ido a buenas escuelas, buenas universidades y cocinan muy bien, ¿no? Que es lo que he dicho yo antes, ¿no? Pero eso no quita, ¿no? Para que esas imágenes que grabó Buñuel fueran reales, y de alguna manera pues no deja de ser, aunque sea una parte triste de la historia, pues no deja de ser parte de esa historia y, en definitiva, de esa leyenda que da cuerpo, ¿no? Y de una forma sólida yo creo que pues crea esos bloques que forma, en definitiva, la propia esencia de las Urdes. David Matías, filólogo, editor de La Moderna, esta editorial que ha publicado La leyenda de las Urdes. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros. Las llamas devorando la ciudad, y delante Eneas, con su anciano padre Anquises cargado a la espalda, y su hijo Ascanio de la mano. ¿Es su primera visión de Troya? Querido colega, hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde las Urdes, gracias al patrocinio de la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura y también al apoyo del Ayuntamiento de Pino Franqueado, con cuyo alcalde vamos a hablar en los próximos minutos. José Luis Azabal, bienvenido a Ser Historia. Hola, muchas gracias y espero que os sintáis como en vuestra casa. Desde luego que sí, yo la estaba viendo ahora, te estoy viendo con un polo de marca, unos pantalones, desde luego no es el aspecto, ¿no? Que mucha gente podría esperar, ¿no? De esa leyenda negra, ¿no? De las Urdes, ¿no? ¿Cómo, después de tanto tiempo y después de haberlo superado, los urdanos, cómo veis ese pasado tan oscuro que se ha proyectado fuera de una forma tan injusta? Pues yo creo que después de muchos años ya de la España de blanco y negro hemos pasado a la España de color, ¿no? Claro. Y volvemos a la historia del centenario de Alfonso XIII. Hace 100 años, te aseguro, y como se ha visto en lo que llevamos aquí en el programa, en la mayoría de las zonas de España, zonas rurales y zonas de montaña como esta nuestra, era la misma situación que la que se vivía aquí. Pero podemos decir, las Urdes en 100 años ha progresado muchísimo. Es más, aquí tenemos, y no es por menospreciar, la comarca de Castilla y León, que por lo que veo eres de la zona, y no tengo nada en contra vuestra, pero problemas, claro que te aseguro que sí que estamos trabajando proyectos con comarcas cercanas a la nuestra y sí que hay mucha diferencia. Incluso compañeros míos alcaldes de aquella zona dicen que qué bien vivimos en el norte de Cáceres. Claro que sí, desde luego que sí. Un aplauso para la alcalde. Tengo que reconocer que el nombre de Pino Franqueado no lo conocía no lo había escuchado nunca, por desgracia, hasta que salió la idea de hacer el programa, ¿no? ¿El nombre de dónde viene? ¿Cuál es si se conoce? Claro, estamos rodeados de pinos, ¿no? Antiguamente el municipio de Pino Franqueado era Condado de los Franqueados, ¿vale? Cuando la Casa de Alba. Luego, ¿qué es lo que pasó con...? Algunos lo achacan a la época de Franco, pero no, ya en la época de Alfonso XIII se produjeron las mayores repoblaciones de pinos en la comarca. Y de ahí se une a los franqueados el nombre de Pino Franqueado. Claro, eso es... Mira, ya Jesús, hemos salido de dudas ante el origen del nombre. Hay también otro aspecto cultural que a mí no me deja de sorprender, es ese dialecto, ¿no? El castúo,
que no deja de ser una lengua, pero es un dialecto, una forma de hablar bastante singular, bastante curiosa, ¿no? de la comarca de las Urdes. La verdad es que sí, que llama la atención. Lo que más me fastidia y puedo decir que más pena me da es que se está perdiendo. Ahora hace cosa de 15 días, una cosa así, hemos restaurado el mobiliario del Parque Reina Sofía y sí que una de las cosas que hemos puesto en los bancos han sido frases en urdano, gracias a mis concejales, sobre todo una concejala que tenía mucho interés, y sí que poco a poco estamos intentando volver a recuperarlo, con frases en los bancos, queremos que sean frases en mobiliario urbano. Y quieras que no, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura, y creo que es una de las cosas que da en las ¿no? escuelas da Claro. identidad, sí, Claro. es la marca Urdes se vende en cualquier sitio, y sí que hablas con cualquier paisano de cualquier punto de España y quieras que no, las Urdes, aunque no las conoce, le suena. Claro. Que eso es una cosa que tenemos un potencial muy grande y tenemos una potente marca que hay que vender, la comarca de Urdes, y una de las cosas que hay que recuperar es nuestra cultura y nuestra identidad, y para poder llegar al futuro hay que acordarnos del pasado. Desde luego, y además en ese pasado, Pinofranqueado, que tiene casi 2.000 habitantes, es una localidad relativamente pequeña, pero yo creo que es muy sólida y muy consistente, ¿no? Comparada con otras localidades, otros pueblecitos de Extremadura o de Castilla y León o de otros lugares. El hecho de que estamos realmente ante un lugar que tiene historia y que ha aglutinado a lo largo de siglos importancia es precisamente la cantidad de iglesias. Hay 4 iglesias, ¿no? en la localidad, lo que marca también un poco la importancia de Pinofranqueado a lo largo de los siglos. Siempre una de las cosas que se impuso y que, como hemos hablado en la época de Alfonso XIII, fue las iglesias colonizaron, y sí que voy a decir, Pinofranqueado es un núcleo de población en sí, donde está el ayuntamiento, pero contamos con 10 alquerías más, o pedanías, como las queráis llamar, y sí que en todas tenemos iglesias. Muchas de ellas sí que fue construidas por sus vecinos, o sea que una atrayente al cristianismo sí que hubo en la época. Y eso, insisto, ¿no? El hecho también desde la prehistoria, antes lo hablábamos con el director de turismo, esos petroglifos que hay en la comarca, en los alrededores de Pinofranqueado, que nos están hablando pues de lugares habitacionales, de ese lenguaje tan insólito, tan extraño, ¿no? De los petroglifos, de esas marcas desde la prehistoria en bloques de piedra hasta nuestros días. Todo ello redunda, ¿no? Un poco en el valor histórico de Pinofranqueado. Sí, hombre, uno de los atractivos que cuenta la comarca es con bastantes grabados rupestres y bastante arquitectura tradicional, de piedra, casas de piedra, cosas antiguas que todavía conservamos bastante, y sí que aquí vamos a ponernos una medalla, aunque no soy de medalla. Una de las cosas y uno de los buques insignia que estamos llevando a cabo desde este ayuntamiento es la recuperación de un poblado que tiene más de 1000 años, El Moral. Ahí puedo decir que no ha llegado la electricidad, no ha entrado nada, el hombre prácticamente no ha entrado. Fue un poblado celta o ibérico, sí. Y con el paso del tiempo llegaron a ser corrales de cabra, y hoy día lo que se pretende es recuperar y ser un atractivo más para la comarca, y sí que, pues, vamos, para mí un orgullo haber conseguido recuperar una zona que con el tiempo, no tiene que ser de hoy a mañana, lleva muchos años, espero que de aquí a 8 o 10 años sea uno de los mayores atractivos de la comarca de Urdes y sea un buen atrayente turístico para ver arquitectura tradicional urdana. Además, en muchas ocasiones, ¿no? Con las salidas que hacemos de Ser Historia a diferentes ciudades, a diferentes pueblos, a diferentes regiones, comarcas, etcétera, siempre vemos el interés que tiene la gente por la historia, ¿no? Que lo decía antes, ¿no? Las autoridades parece que a las humanidades las están denostando, las están dejando en un segundo plano, pero es un elemento muy atractivo, ¿no? Como un elemento económico, dinamizador, que es capaz no solamente de recuperar tu propia identidad, de sacarlo a la luz, porque eso es básico, ¿no? Para conocerte a ti mismo y proyectarte en el futuro, tienes que conocer de dónde vienes y qué es lo que has vivido, tanto lo bueno como lo malo, y este tipo de trabajos yo creo que son encomiables, ¿no? No hay muchos yacimientos celtas ibéricos por la zona.
La verdad es que no hay muchos. Así de destacar son los grabados rupestres que tenemos, que sí que contamos con ellos casi en todos los municipios de la comarca de Urdes. Son súper importantes, pero como has dicho antes, tenemos mucha leyenda. Aquí no tenemos grandes edificios, grandes iglesias, ni la catedral, ni mucho menos, pero en la comarca de Urdes sí que nos caracterizamos, y uno de los atractivos que tenemos son las leyendas y las tradiciones. Y prueba de ello, tenemos 2 fiestas de interés turístico regional en una comarca muy pequeñita, que no somos ni 6.000 habitantes, no llegamos, pero tenemos la Enramá, que es de Pino Franqueado, fiesta de interés turístico regional, que cuenta con más de 140 años de historia, que consiste en el emparejamiento entre mozos y mozas, y la verdad es que es un gran atractivo turísticamente y es recordar nuestros antepasados. Y luego tenemos el Carnaval Urdano, una comarca con menos de 6.000 habitantes que tenga 2 fiestas de interés turístico regional. Yo creo que sí que es importante, que sí que nos gusta conservar nuestra historia y nuestro patrimonio a los urdanos, y sí que hay que seguir vendiéndola, y para saber dónde queremos llegar tenemos que pensar en el pasado. Desde luego, no hay manera de conocer el futuro y de afrontarlo con solvencia si no realmente no conoces tu propio pasado, ¿no? Y hay infinidad de detalles en la propia idiosincrasia de la gente, de los pueblos que crecen en una comarca determinada, que al final se acaba perdiendo, ¿no? Se acaba perdiendo esa identidad si no conoces tu propio pasado, y es algo que yo creo que estáis realizando de forma extraordinaria desde este ayuntamiento de Pino Franqueado. José Luis Azabal, alcalde, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas, ¿no?, de este salón de actos del ayuntamiento para recibir a tantísima gente, que estoy convencido de que le van a despedir con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de esto. Muchísimas gracias a vosotros. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años? El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Es una morada muy humilde. Aquí dormimos las bestias, mi mujer y 3 niños, que a otro tengo enterrado. Muchas gracias, señor. No le molestaremos mucho. ¿Y Lumbri tiene? Claro. Aquí tiene. No quiero saber cómo huele ahí. Eli, vamos a rodar ahí dentro. ¿Y eso para qué? Para que entre luz en las casas. Ah, qué cosa. Debemos de ser muy importantes los urdanos para que venga gente de Francia a retratarnos. Ya lo creo que lo son. No habrá gallos ahí dentro. Ah, no. Un poco más a la derecha. ¡Pare! ¡Me cago en la... Luis! Antes nos despeñamos nosotros que las cabras. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Muévete! Queremos dedicar el último bloque de este programa de Ser Historia, que estamos haciendo desde las Urdes, desde Pino Franqueado, desde el propio interior de las Urdes, que parece un poco de perogrullo, ¿no? Ya estamos en las Urdes, ¿no? Pero qué mejor manera de vivir esa historia que hemos comentado en la hora y 22 minutos que tengo aquí en el cronómetro de nuestro programa, que hablando precisamente con las personas que han vivido de alguna forma u otra pues esta realidad más de cerca. Felicidad Martín, bienvenida a Ser Historia. Muchas gracias. A ver, acérquese al micrófono. Muchas gracias y gracias por la invitación. Nada, hombre. Felicidad es presidenta de la Asociación de Mujeres de Pino Franqueado. Ella, ¿naciste aquí, en Pino Franqueado? Sí, nací, me crié y aquí estoy toda mi vida. Claro que sí, como buena urdana. Tú,
usted, tú, me has dicho que Tú. no te trate de, Sí, de usted, tú. De usted no, que parezco mayor. Es una cría de 25 años. Para los que nos están escuchando que no la ven. Pues cada vez que escuchabas estas historias de las Urdes, la película de Buñuel, por ejemplo, yo no sé si la llegasteis a ver aquí siendo niños o ya de adultos. ¿Qué recuerdo tenéis porque es cierto que vuestra vida, imagino, ahora nos comentarás un poco algunos detalles, tú has trabajado en el campo, has trabajado un poco en muchos de los elementos agrícolas, ¿no? Y la apicultura que hay en relación a Pino Franqueado. Ha sido una vida dura, pero desde luego no ha sido la vida tan horrible, podríamos definir, de tus bisabuelos, ¿no? De tus tatarabuelos, ¿no? ¿Cómo veíais ese recuerdo que había o esa proyección tan legendaria, esa leyenda negra desde el propio corazón de Pino Franqueado? Bueno, pues nosotros, yo por lo que escuché a mis padres hablar y decir de lo que se pasaba en las Urdes, yo creo que la leyenda negra fue una cosa que nos pusieron ahí, ya está. Nos vendría bien pues porque vinieran más visitantes, vinieran más gente aquí, pues vale. Vamos, yo no sé hablar como todos estos señores que han hablado. Lo haces fenomenal. Lo que le quiero decir es que mi madre decía que los urdanos había necesidad de muchas cosas, pero que no se pasó tanta hambre como decía. Porque ahora mismo todos estos pinares que ustedes ven, antes eran castañales. No me trates de usted, yo te estoy tratando de tú, no me trates de usted. Bueno, pues tú. Las castañas, por ejemplo, aquí quitaron mucha hambre en las Urdes. Claro. Y aquí, como también dijo Unamuno, aunque yo no soy historiadora como estos señores, que en todas partes del mundo el hombre era hijo de la tierra y aquí la tierra era hijo del hombre, porque aquí cada urdano tiene, como se dice aquí, cada urdano tiene un cachino de huerto. Y en ese cachino de huerto siembran de todo. Siembran pipo, siembran berta, siembran nabo, siembran tomate, siembran patata, de todas las cosas. Entonces el urdano no tenía grandes riquezas. Yo oía a mi madre que decía que por ahí abajo, por ejemplo, aquí mismo en Extremadura, por la parte de, no sé, donde están las grandes tierras y cosas de esas, pues había señores que tenían mucho, pero nosotros éramos unos simples jornaleros que no tenían nada. Y aquí en las Urdes todo el mundo tenía el cachino huerto, como yo le digo, para sembrar y para comer. Entonces, respecto a lo de pasar hambre, pues sí se pasaría necesidades de muchas cosas, porque no había. Yo me acuerdo cuando de pequeña, a mí, mi madre, tuve la suerte de que yo de pequeña me comía un trozo de chocolate para merendar, que nos daban una pastilla de chocolate con un trozo de pan, pero yo conocía a niñas que no lo tenían esa pastilla de chocolate, pero no por eso dejaban de comer un trozo de pan untado en aceite con un poco de azúcar por encima. Que no se pasó hambre, se pasó necesidad de cosas que no había en las Urdes, porque había muy poca carretera y habría muy... Era un lugar más inaccesible. Pero ¿no? yo voy a hacer lo que dijo mi alcalde. Yo he estado mucho por Castilla y León, porque soy apicultora, he conocido muchos pueblos. Y una vez me enfadé con un señor porque me dijo que los urdanos nos comíamos las cerezas verdes. Le digo, los urdanos nos comemos las cerezas verdes, pero en Castilla y León no tenéis cerezas para comerlas verdes, porque hace mucho frío. Toma ella. Claro que sí, felicidad. Creo que serían tus abuelos, ¿no? Los que estuvieron coetáneos, ¿no? Del momento de la visita de Alfonso XIII. Mis abuelos nada más conocí a una abuela que murió cuando yo tenía 5 años. Pero yo recuerdo decir a mi madre que cuando vino Alfonso XIII, su madre, que estaba en el balcón mirando, y que el rey preguntó por ella se dirigió a ella y que le dijeron los señores, los de aquí del pueblo serían, que era una señora viuda, y que el rey se paró a hablar con ella y estuvo un rato hablando con ella. Pero es lo que más recuerdo, porque yo mis abuelos, por desgracia, no los conocí. ¿Y tus padres, felicidad, recordaban esa visita por algo que hubieran contado sus padres o los vecinos? Sí, ¿Era un momento importante en la historia de Pino Franqueado? Claro, ellos hablaban con mucha ilusión de cuando vino el rey, entonces aquí era un acontecimiento que, a ver,
¿a qué pueblos ha ido el rey? Y aquí ya lo hemos tenido a todos, hemos tenido al rey Alfonso XIII, hemos tenido a Juan Carlos, ahora vienen los príncipes. Pues aquí somos unos privilegiados. Desde luego que sí. Y además tengo entendido que cuando vino don Juan Carlos y doña Sofía, ¿tú estuviste con ellos? Pues sí, estoy hablando mucho tiempo con las reinas. Yo les decía doña Sofía y después ya me equivocaba y decía Alteza, pero claro, no sabía. Pero estuvimos mucho hablando porque me dijo que le gustaba mucho la apicultura. Ajá. Y aquí hubo una anécdota de que aquí los reyes cuando vinieron fueron a visitar la cooperativa de la miel, porque aquí la mejor miel de España está, y el polen está aquí en las Urdes, eso no cabe duda. Entonces fueron a visitar la cooperativa y entonces el rey preguntó que qué función tenía el zángano en la colmena. Y el señor el señor de la cooperativa, el presidente, le dijo que fecundara a la reina. Y entonces el don Juan Carlos llamó a doña Sofía y le dijo: Sofi, escucha. Yo la verdad es que si tuviera que elegir la historia de las Urdes de los años 10 o 20 y esta que me está contando Felicidad de los años 90, me quedaría con la de ahora, desde luego es mucho más, no sé, más, iba a decir más intelectual, no, pero más divertida, desde luego que sí. En cualquier caso, Felicidad Martín, Urdana, de Cáceres, efectivamente, Martín de Cáceres. Porque vengo de la alta aristocracia o no sé qué, por eso tenemos ese D. Es que todo hay que decirlo, fíjate, yo aquí. ¿Os creéis que estáis hablando con cualquiera? No. Que tengo un D. Por eso te hemos invitado al programa, no hemos invitado a cualquiera, claro que sí. Estoy muy contenta de estar aquí. Que, bromas aparte, Felicidad, el hecho de la vida en el campo siempre ha sido dura, no solamente aquí en las Urdes, sino en cualquier otro lugar, y eso también marca un poco la propia naturaleza de las personas, en tu caso tan divertido y tan jovial, ¿no? Bueno, pues yo trabajar desde que tenía, yo qué sé. Antes decía, cuando tienes 7 años ya tienes uso de razón. Ya. Yo veo ahora a mis nietos y claro, decirle yo a mis nietos que tienen uso de razón a los 7 años. Si no lo tienen ni a los 20. Pero bueno, ¿qué le voy a decir yo de trabajar? Trabajé muchísimo. Mira, el día que yo cumplía la mayoría de edad, esto ya es más serio, enterramos a mi madre. Vaya. Quedamos en casa 5 hermanos, porque éramos 11. Ya han fallecido 6, mis pobrecitos. Pero trabajar muchísimo. Me casé, pues trabajando un montón, porque no teníamos nada. Yo me casé, dice, todo el mundo cuando se casa se empeña. Yo cuando me casé ya estaba empeñada, ya debía dinero. Entonces nos casamos, empezamos a trabajar con las colmenas, teníamos unos poquitos de cerezo, unos poquitos de olivo, pues para coger como para el aceite de casa y poco más. Empezamos a trabajar. He criado 5 hijos. 5 hijos como 5 soles, que es lo más grande que tengo en este mundo. Y aquí estamos, aquí en las Urdes, porque dice que en las Urdes que no hay. Pues nosotros aquí, aunque hay poquita tierra, mira, aquí estamos. Aquí estamos, claro que sí. Y todo ese legado, toda esa historia, todo ese, de alguna forma, la herencia, ¿no?, del trabajo de Buñuel, hace poquitos años reverdeció de la mano de una película de dibujos. A mí no me gusta decir una película de animación, es una película de dibujos animados de toda la vida, maravillosa. Antes hemos escuchado un nuevo fragmento, Buñuel en el laberinto de las... ¿Es Buñuel en el laberinto o Buñuel y el laberinto de las tortugas? En el laberinto de las tortugas, que estaban, como lo he dicho al principio, y no os digo, lo mismo lo he copiado mal. Buñuel en el laberinto de las tortugas recibió el premio Goya en el año 2020 como mejor película de animación, de dibujos. Un trabajo extraordinario producido por José María Fernández de la Vega. José María, bienvenido a Ser Historia. Encantado, muchas gracias. Que además me estaba diciendo cuando escuchábamos ese corte, la vocecilla esa de Tiel Lumbre, a ver, dilo otra vez. ¿Es él? ¿Tiene el Umbri? No, es él. Soy yo. Claro que sí. Bueno, José María es productor, ¿no?, y director de la productora The Glow, que trabajó en la realización de este proyecto. ¿Cómo nace la idea de hacer un documental sobre, me atrevería a decir casi de una película maldita, ¿no?, también?
Pues la historia tiene varios caminos que se cruzan en un determinado momento. Por un lado, como sabéis, esta película se basa en un libro, en un cómic, una novela gráfica, que se llama Buñuel en el laberinto de las tortugas, que escribió Fermín Solís. En el año 2009 se editó. Esa historia estaba por un lado, nosotros estábamos por otro lado. Globo es una productora que es extremeña, que se encuentra en Almendralejo, en la provincia de Badajoz, y que estábamos especializados en animación. El caso es que muchas veces las cosas suceden por una suma de casualidades, y nosotros, que al principio lo que hacíamos era trabajar para otras productoras, dando nuestro servicio, yo como productor siempre andaba buscando, la labor del productor cinematográfico es buscar ideas y buscar los medios para hacerlas. Y yo, que soy muy aficionado a la animación, siempre me fijaba que Disney, ¿no?, que es súper conocido, fue muy conocido y adquirió su relevancia por adaptar historias y leyendas, sobre todo historias de todo el mundo, y contarlas a su estilo. Y yo veía cómo las historias de otra gente las contaba Disney, que era un americano, y se las contaba al resto del mundo. Y igual que te digo Disney, igual, pues te digo otra serie de... Los americanos se han especializado mucho en ser fantásticos comercialmente, pero no tanto en ser creadores, sino en ser buenos copiadores, ¿no? Muchas veces hacen adaptaciones de películas de éxito. Entonces, en el año 2012 rodé mi primera producción, que la produjimos en 2012, pero la acabamos en 2014, y curiosamente no era de animación, era de imagen real, y se llamaba Genti di Muerti. Genti di Muerti es una leyenda de aquí de las Urdes, y claro, es que tenía todo para ser un proyecto, una historia muy interesante en todo el mundo. Es una historia que mezcla ficción, magia, misterio. Pues ese corto que produjimos nosotros como extremeños, con un director extremeño, y que lo rodamos aquí en Extremadura, y que era una historia de Extremadura, y que en su propio nombre, en su propio título, estaba el castúo, el urdano, el extremeño, llámalo como quiera, que yo pensaba que podía tener mucho interés, pero no sabía hasta dónde podía llegar. Pues se estrenó en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, en la sección oficial, y allí me acuerdo que cuando estuvimos en la presentación, pues la gente nos decía, claro, allí había cortometrajes, era una sección oficial de 25 cortos de todo el mundo, y nos decían, ¿esto qué es italiano? ¿Esto es latín? ¿Esto qué es? Y decían, pues esto es extremeño, esto es castúo, es urdano. Y ahí vi yo que nuestras historias, las historias extremeñas, contadas incluso por los extremeños, pueden ser interesantes para todo el mundo. Y eso fue lo que hizo que, después del recorrido de ese corto, viese yo que nuestras historias podían ser interesantes en todo el mundo. Ahí fue cuando conocí el libro de Fermín Solís y cuando decidí llevarlo a la pantalla también. Además, los dibujos tienen una expresión, una fuerza que quizás es un lenguaje diferente, ¿no? El de los actores físicos a los dibujos, ¿no? Pero tienen, insisto, un lenguaje especial y una forma de transmitir una serie de mensajes que es casi, me atrevería a decir, más directa, ¿no? Porque creas arquetipos que de una forma directa crean el vínculo con el espectador. Sí, la animación no es un género, es cine, solo que en vez de hacerlo con actores reales, lo haces con actores de voz, y luego la actuación la hace el propio animador. Pero es que especialmente a mí me parecía interesante, claro, yo como extremeño siempre había escuchado Buñuel y aquella película que tanto daño hizo a los extremeños. Era como una frase que venía todo de seguido, ¿no? Sí. El documental que tanto daño hizo a los extremeños. Claro, tú cuando eres productor o cuando ruedas, sabes que quieres contar una historia, sabes que tienes un tiempo, unos medios, y sabes que tienes que ir a hacerlo, a contarlo en el tiempo y con los medios que tienes. Y eso hace que muchas veces no tengas todo el tiempo de cuidar, de tener todo el cuidado del mundo en cómo se está haciendo, porque tú estás pensando en la historia, en el resultado final. Claro, yo pienso que Buñuel quería contar una historia de denuncia, como tantos documentales que posteriormente se han hecho. Lo que pasa es que el hecho de ser Buñuel de género surrealista, pues daba pie a pensar,
¿Este hombre qué estaba haciendo? ¿Estaba denunciando o estaba dando rienda suelta a su surrealismo a través de un documental? Porque también se ha dicho, ¿no?, que algunos de los planos de las escenas estaban inventados, ¿no? Estaban un poco creados y exagerados, ¿no? Igual que en cualquier documental, hasta un documental de naturaleza, de animales que tiene un guión que se hace en base a lo que grabas y al mismo tiempo a lo que tú quieres contar. Entonces, todo de lo que acusaban a Buñuel en su documental, pues no es muy diferente de lo que se haría en cualquier película. Pero sin embargo consiguió su objetivo, consiguió que se hablara de las urdes. Yo coincido con algunos de los intervinientes anteriores que aunque no gustase en su momento, en mi opinión fue muy positivo. Fue muy positivo porque efectivamente de las urdes se lleva hablando siglos y de otras regiones nadie sabe nada. Y efectivamente creo que los extremeños y los urdanos tienen que sacarle partido a eso, sea a contar su historia o a contar cómo ha cambiado las urdes a lo largo del tiempo. Felicidad, volviendo contigo, acércate al micro. Majestad, iba a decir, ¿no? Majestad, casi, ¿no? La película, ¿no? Soy la reina de mi casa. Desde luego. Buñuel en el laberinto de las tortugas, ¿cómo lo habéis recibido aquí Bien, como a mí urdanos, me gustó ¿no? mucho. Sí. ¿Te veías un poco reflejada también en la historia de esos urdanos que aparecían en No, los yo dibujos? ya en esos urdanos no me veía reflejada, pero sí en mis mayores, que serían los que se reflejaban allí. Yo ya te digo que yo eso no lo he conocido. Claro, lo sé porque me lo han contado. Claro que sí, te lo han contado, pero el cambio, además ha sido un cambio casi radical, ¿no? No voy a decir que de la noche a la mañana, ¿no? Pero en apenas una generación evolucionó todo para bien. Tú eres una cría, no vamos a decir tu edad, pero ya después de Buñuel, esta película es del año 33, pues prácticamente sí, una generación después ya nacéis vosotros y es cierto, lo comentabas antes, que la vida era muy dura, pero de alguna forma pues hay que admirar, ¿no?, que a pesar de todo, de los muchos o pocos estudios que puedas tener, eres capaz de estar delante de un micrófono, mantener una conversación absolutamente brillante, con ser la presidenta de una asociación de mujeres, que eso cuando tú eras niña era ciencia ficción, desde luego, ¿no? Eso ha cambiado mucho, ¿no? Mira si ha cambiado, que esta mañana hemos ido a tomar café, la tesorera que está allí sentada y yo a tomar un café, ¿y sabes cuántas mujeres habíamos tomando café en la terraza? ¿Cuántas? 16, y no había ningún hombre. Y dije, ¡ole allí! Le dije a las mujeres. Claro, no había ningún hombre. Y eso es cierto, eso ha sido esta misma mañana. La vida ha cambiado mucho, desde luego. Ya como última reflexión, José María Fernández de la Vega, productor de esta película, Buñuel en el laberinto de las tortugas. Escuchábamos al principio, ¿no? El título, el nombre viene también de ese impacto que generó en Buñuel y en la gente que le rodeaba, el aspecto físico del paisaje y las casas, ¿no?, de las urdes, que no deja de ser extraordinario. Sí, la verdad es que... casas humildes, pobres, lo que quieras, pero es extraordinario, sí, que ahora que está de moda lo vintage y tal, y eso, muchos ya los quisieran, desde luego. Sí, visualmente las urdes tienen un atractivo espectacular, paisajísticamente y arquitectónicamente. Yo antes de empezar a producir la película hice el mismo camino que hizo Buñuel con sus rodajes, y claro, es que es espectacular, es precioso y da gusto verlo. Y además se mantiene mucho de lo que caracterizaba a las urdes de entonces, y efectivamente hay muchas alquerías y muchas zonas donde todavía ves ese laberinto de las tortugas, ¿no? Ese, como contaba Fermín Solís en su libro, ese cómo se apoyan unos tejados sobre otros y forman como los caparazones de las tortugas. Desde luego que es una historia que merece la pena ser recordada.
tuvo sus pros, sus contras, sus elementos positivos, sus elementos negativos. No dejaban de ser personas, ¿sí? Y todo ello ha devenido con el paso del tiempo en que 100 años después de esa visita de Alfonso XIII, pues nosotros estemos aquí, un programa Ser Historia de la cadena SER, hablando de las Urdes, aquí en Pino Franqueado, en Cáceres. Pues José María Fernández de la Vega, productor, director de esta productora The Glow, que sacó la película de dibujos de animación Buñuel en el laberinto de las tortugas, y Felicidad Martín de Cáceres, no me olvido el D y el segundo apellido, presidenta de la Asociación de Mujeres de Pino Franqueado. A los dos, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, un placer. Hasta aquí este programa especial que no podríamos haber hecho si no hubiera sido por la ayuda, el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura, y esa colaboración inapreciable del Ayuntamiento de Pino Franqueado en Cáceres, en pleno corazón de las Urdes, y que nos han abierto, ¿no?, estas puertas, como decía antes, del Salón de Actos del Ayuntamiento con tantísima gente para poder disfrutar de la historia de las Urdes y sobre todo recordar ese momento casi de inflexión en el año 1922 con la llegada del rey Alfonso XIII a las Urdes. Quiero hacer una mención muy especial a mis compañeros de la cadena SER en Extremadura, en primer lugar a Ángel Blanco, el director de la emisora, José Luis Hernández, director en Cáceres, Inma, ¿dónde estás? Te he visto antes por ahí, está ahí. Un beso muy grande y un aplauso muy grande para ella, porque toda la producción y el trabajo real ha sido de Inma Salguero, nuestra compañera. Quiero dar también las gracias a José Luis Gonzalo, el técnico, con la ayuda también de Francisco José Pozo. Un aplauso muy grande para ellos también. Y como siempre, yo no sé si me he olvidado algún nombre, si es así, discúlpenme. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y grabando también por allí. Un aplauso para ella, que está escondida allí detrás del telón. Y como siempre, delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con cine, entretenimiento y más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene, que tendremos un programa muy especial, el número 700 ya de Ser Historia. Muchísimas gracias a todos los amigos de Pino Franqueado que han venido aquí a hacernos compañía y a disfrutar de la historia. Muchísimas gracias a todos. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.